Hoy vamos a hablar de los 5 errores que posiblemente estés cometiendo en tus retratos de viaje y que corregirlos es cuestión de simples hábitos. De hecho, yo he cometido bastantes de estos errores y de vez en cuando alguno todavía se me escapa. Pero verás que en cuanto cambies estos hábitos volverás a casa con las fotos que realmente te merecías. El primer error es no utilizar el modo ráfaga. Puede parecerte una tontería hasta el día que llegues a tu casa y te comas al sujeto con los ojos cerrados. Esto es algo que debemos tener en cuenta porque en fotografía de retrato un momento, una mirada, una sonrisa dura cuestión de segundos e incluso a veces menos. Cuando una persona nos sonríe y le sonríen también los ojos, eso puede ser medio segundo. Tirar en modo ráfaga va a hacer que captes siempre esta expresión y te va a permitir además que si la persona por lo que sea pestañea, hace un gesto raro, pues al hacer varias fotos por segundo, con esto vamos a solucionar esta sorpresa que la verdad es que es de muy mal gusto. Yo he llegado a casa con un retrato que pensaba que era brutal y me he encontrado que el sujeto tenía los ojos a medio cerrar y la verdad se le veía súper feo y lo que era un fotón ha pasado a ser un desastre. El segundo error está muy relacionado con este y es no comprobar la foto después de haberla hecho. Cuando hayas tirado este retrato y hayas visto que tienes la expresión que querías, fíjate en detalle, haz zoom, mira los ojos. Y esto lo digo porque más de una vez he ido rápido, me he ido del lugar y luego me he dado cuenta de que el retrato no estaba bien enfocado. Volver a pedir la foto, volver a hacer un clic es algo muy sencillo, pero una vez ya te has ido de allí, esa persona ya no está en su sitio o tú ya no estás en su sitio, acabas de perder una foto que jamás vas a recuperar. Así que después de disparar, asegúrate de que el retrato ha quedado perfectamente enfocado al ojo. Otro error muy habitual, y este ya no es tan de principiante, es el no fijarnos en el fondo. Esto es algo que a mí de vez en cuando me ha ocurrido, recientemente me ha pasado en el último año también, y es no fijarte en el fondo. Cuando haces un retrato por la calle, a veces ves a una persona que tiene un look espectacular, una sonrisa brutal o algo que te llama la atención y te entra esa ansiedad por hacerle la foto, vas, se la pides. Más adelante te voy a enseñar cómo pedir bien una foto. Vas, se la pides y luego se te olvida todo lo que hay detrás, ¿no? Te obsesionas tanto con ese look, con esa cara, que se nos olvida el fondo. Esto quiere decir que evites, por ejemplo, hacer una foto y que de la cabeza le salga un poste, una señal, o que dentro de tu encuadre salga ese típico turista que va con una camiseta fucsia o naranja. No sé por qué tenemos esta manía los europeos de viajar con unos colores horteras, que nos encanta hacer eso y estropear las fotos a todo el mundo. Así que el error número 3, fíjate bien en el entorno. Mira si tienes puertas, ventanas, algún color interesante que haga realzar a tu sujeto, que realce su vestimenta. En fin, busca algo en el entorno que te sirva de fondo y no lo dejes al azar. Si quieres aprender a seleccionar el fondo, te dejo por aquí un vídeo en el cual te enseño cómo puedes aprovechar el entorno, los diferentes fondos para sacarle mayor partido a tus retratos. Y vamos ahora con el cuarto error, no utilizar la focal correcta. Esto lo veo muchas veces, sobre todo en fotógrafos amateur. Estamos haciendo fotografía de calle, paseando por el poblado y, por ejemplo, estamos disparando a 35 milímetros. Vemos a una persona interesante, queremos hacerle un retrato y lo primero que hacemos es acercarnos a él después de pedírselo y ponerle la cámara delante de las narices y empezar a hacer la foto. Muchas veces veo que algunos fotógrafos hacen ese mismo retrato a 35 milímetros, a 24. Y aquí ocurren dos cosas que desde mi punto de vista no funcionan del todo bien. Generalmente cuando tiramos con el gran angular, lo primero que ocurre es que distorsionamos, mejor dicho, deformamos la cara. La nariz se va a ver muy grande, se le va como a estirar así, va a quedar bastante feo. De modo que esto no es algo que queramos, porque estamos haciendo más fea a la persona. Es posible que haya fotógrafos que entra dentro de su marca personal y de su estilo, pero yo lo he comprobado en fotógrafos que, y al final es
es un error, o sea, es porque no se dan cuenta. Y la segunda parte va con la expresión que vamos a conseguir. Cuando tú haces un retrato a 24 o 35 milímetros, tienes que acercarle muchísimo la cámara a la cara para conseguir el mismo encuadre que si hicieras la foto con un 85. De modo que cuando una persona no está acostumbrada a hacerse un retrato, lo que está ocurriendo cuando le metes un 35 milímetros tan cerca es que le asusta, se pone nervioso, se incomoda. De modo que la mejor manera de solucionar esto es utiliza, si llevas un 24-70, el 70 milímetros o en su defecto, como a mí me gusta, un 85 o un 105. Estas focales un poquito más largas te van a permitir conseguir, punto 1, no deformar el rostro, de hecho son las focales que más bonitos sacan el rostro, y punto 2, vas a conseguir que la persona se sienta cómoda, esté relajada, porque vas a permitir que haya cierta distancia con el sujeto. Por cierto, antes de continuar con el último error, que es el más importante, y este sí que lo cometen la mayoría de fotógrafos, aunque lleven años de experiencia, tengo dos noticias que contarte. La primera me hace muchísima ilusión y es que en el número de agosto, se me olvidó contároslo el otro día, en el número de agosto de 2026 de National Geographic España salen 8 páginas de mi proyecto Rostros de África, 8 páginas en las cuales aparecen algunos de mis retratos de tribus africanas y esto me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotros. Además, os voy a dejar en la descripción una entrevista que me hicieron como fotógrafo etnográfico, que la verdad ha quedado chulísima por si os la queréis leer. Y vamos ahora con la segunda noticia que me hace todavía más ilusión que la primera, y es que acabo de lanzar mi primera masterclass de retrato de viaje. En ella he reunido todo lo que he aprendido a lo largo de estos 7 años documentando culturas, recorriendo el mundo, fotografiando personas. ¿Y qué vas a encontrar dentro? Pues básicamente vamos a hablar de equipo, de técnica, de composición. Evidentemente todo ello enfocado al retrato de viaje y documental. Pero no solo eso, vamos a ver cómo aprovechar el entorno para potenciar a tus sujetos, cómo dominar la luz natural en entornos tan cambiantes como son los que nos encontramos en los viajes. También vamos a ver la psicología, cómo acercarnos a las personas, cómo conseguir captar su esencia, que tengan esas expresiones que tanto nos gustan. Y no solo eso, sino que también vamos a aprender a utilizar todos los diferentes tipos de planos y de recursos fotográficos para crear series de retrato, porque un retrato no solo es una cara, hay que aprender a añadirles storytelling, a utilizar 4 o 5 fotos para contar la identidad de una persona, y básicamente todo eso es lo que vas a encontrar, además de todo mi proceso de edición con varios ejemplos. Así que nada, decirte esto que me hacía muchísima ilusión y vamos con el último error, que es precisamente relacionado con esto: no conocer a nuestros sujetos. Una de las cosas que veo muy a menudo en mis viajes es que no nos importa la persona que tenemos delante, no nos tomamos ni un minuto en conectar con él, en hablar, en sonreír, en lo que sea. Hay que crear una pequeña conexión con esa persona. Porque si no, lo que ocurre es que llegamos al lugar, asaltamos a alguien, le hacemos una foto y su reacción es una cara seria, como diciendo: ¿este tío qué hace? Y esto es algo que es bastante incómodo y precisamente no conectar con las personas es lo que no está permitiendo que obtengas unas expresiones naturales, unas expresiones realmente interesantes, que son la esencia de la persona. Aquí os lo cuento en la masterclass, os lo cuento también en este vídeo donde os explico cómo abordar a un desconocido, pero básicamente podríamos resumirlo en: engranda su ego, muestra interés genuino por la persona que tienes delante. Interésate pues por su trabajo, por su cultura. Si es un artesano, fíjate en lo que está haciendo, hazle preguntas. Al final nos encanta hablar de nosotros mismos y nos sentimos muy cómodos cuando hacemos esto. Una vez has indagado un poquito en su vida, has mostrado ese interés, la persona se va a relajar. Y si por lo contrario es un encuentro fortuito, vas por la calle, te cruzas con alguien, engrándalo, abórdale engrandeciendo su ego. Imagínate que vas por la calle, hay un señor con una barba brutal, lleva un sombrero, está fumando pipa.
Pues te acercas a él y dices: hola, perdona, es que te he visto aquí con esta pipa, con esta barba y este sombrero tan chulo que me preguntaba si podría hacerte un retrato. Tú te acercas a alguien de esta manera, os lo cuento más detalladamente en el vídeo que os comentaba, pero vas a ver que la reacción de la persona va a ser muy diferente. Se va a sentir verdaderamente cómodo, engrandecido, porque al final le has llenado su ego y se va a poner así todo chulo. Va a sacar una expresión súper natural y luego vas a conseguir unas fotos mucho más interesantes. Como ves, 5 errores, 5 hábitos que puedes cambiar desde ya en tus próximos viajes. Activar el modo ráfaga. Revisar que la fotografía está correctamente enfocada después de haberla hecho. Hacer un pequeño escaneo del entorno para ver si podemos escoger un fondo que valga la pena. Cuarto, utiliza la parte larga de tu zoom, es decir, utiliza focales 70, 80, 100 milímetros en lugar de los grandes angulares. Y por último, conecta con la persona, habla, muestra interés y así conseguirás sacar retratos que impresionen e impacten de verdad. Dime en los comentarios cuál de estos errores has cometido tú alguna vez, cuál sigues cometiendo o cuál sería otro consejo que le darías tú a un fotógrafo de retrato por si me he dejado alguno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.